las herencias que le va a dejar Petro el próximo presidente. Es que se gastó más plata que las que se podía gastar. Generó un déficit fiscal inmenso. ¿Eso qué quiere decir? Que fue irresponsable, porque cuando un déficit fiscal, ¿qué quiere decir? Que un presidente en su gobierno se gasta la plata del otro gobierno, del que sigue. Ya llegó Jorge Enrique Robledo a la calle, muchachos. ¡Eso! Bueno, bienvenido. Eso. Son las 7:52. Buenos días. Ya vamos a entrar a la entrevista. Sí, estamos ahí en micrófonos, mi querido Jorge Enrique Robledo. Hombre, estamos persiguiéndote hace mucho tiempo. Pero mejor dicho. Pero hace mucho tiempo. ¿Cómo Pero vas? tienen malos mensajeros porque no me había llegado la noticia. Hombre. Bueno, ahí ¿ya vamos, estás bien. tranquilo? Sí, no, Ya, sí, tranquilo. ¿Ya pasó eso? Ya. Ya. Además, yo no tenía candidato, entonces estaba súper tranquilo. Pues sí. Pero no hay tusa No hay electoral. tusa. No, el voto en blanco. Oh, ¿y preocupación electoral hay? No, ya pasó la ¿Ya? elección y ya esperemos quién va a quedar. Claro. Y creo que no le va a ir bien al país. Ay, Ojalá me equivoque. Jesucristo. Bueno, vamos a hablar. Le está diciendo a los oyentes, mucho gusto, Johncito. Te presento a Papacho. Papacho y Alejito. Alejito. Hoy no tenemos la cuota femenina, se nos enfermaron las Preciso. dos Eso niñas sí me hoy. parece el colmo. No, es terrible. Pero bueno, vamos a hablar. Tengo aquí a los oyentes de la calle, les dije, a las 8 arranca la entrevista. Vamos a irnos para YouTube y vamos a irnos para nuestras redes sociales. Cambio climático y transición energética. Un libro que hoy invito también a muchos oyentes para que lo lean, para que también tengan un análisis, queridos amigos oyentes y televidentes, del tema que viene con el clima, con el gas, con la economía del país, porque hoy Jorge Enrique Robledo va a estar analizando estos 4 años que vienen A ver, y ¿qué? los 4 años que tuvimos, ¿no? Porque Claro. ahorita, ya en agosto, se cierra, llamemos así, esos 4 años y vamos a hacer un análisis de lo que fue y de lo que viene. Ajá. De lo que él como político, como senador, que ha Experto, estado, ¿no? ¿cierto? También experto en el tema, pues nos puede dar un punto de vista. Y hoy yo quise traer a una persona que se ha ubicado también en este momento, en este momento de tu vida, muy al centro o has estado más hacia la izquierda. No, yo he sido de izquierda toda Toda la la vida. vida, Y a eso ok. no he renunciado. Nunca. Ok. De izquierda democrática. Ok. Subrayada. Izquierda democrática. Claro, pero eso no es crítico. lo mismo a pero- todas las bueno, señor. ok, perfecto. Pero crítico a la izquierda actual. A la de Petro sí, pero muchísimo. Lo hizo supremamente mal. Yo no voté por él Ok. hace 4 años. Y esta vez también voté en blanco. Ok. ¿Sí? Por su candidato, porque tengo inmensas diferencias con él. Yo ¿Tienes- compartí con Petro en el Polo en el 2010. Ajá. Cuando se creó el Polo. El Polo, que el estaba, Polo. Digamos toda la izquierda, por llamarlo así. Esa es la de la estábamos ahí. banderita como Y amarilla, es- ¿no? Eran de color amarillo, ¿no? Exactamente. Y él es candidato a la presidencia, yo lo respaldé a pesar de que a mí me gustaba más Carlos Gaviria. Gana Santos Sí. y Petro decide traicionar al Polo y se va con Santos. Estuvo 8 años de santista. Entonces yo en esos días acuñé una frase que no la olvido. A mí nadie me traiciona más de una vez. Ya. Te traicionaron. Despachado el amigo. Chao y O te sea, cuidas. sentiste chao. traición por Chao y te otro. peinas. Nos traicionó. Ahí están Oye. las fotos, los documentos, todo. Se fue con Santos. Estuvo 8 años con Santos y los 4 años segundos de Santos con Germán Vargas Lleras también. No, pero es que... esto Oigan, ¿cómo así? yo, Y yo, con el cambio, no. ok, pero eso es como, yo no sé, yo veo eso es como abrir como una tienda, ¿no, mano? Sí, es como la Sí. conveniencia, no como, sé. sí, o sea, andan de un lado para otro y como que este me conviene o este no, o me voy de aquí, me voy para allá. Bueno, vamos a ver Bueno, cómo... y esta vez Petro Señor. también gobernó con un poco de compadres horribles. Hay una frase de Gustavo Bolívar que es muy cercano que dice: Petro ganó la presidencia porque le vendió el alma al diablo. Lo O dice... sea, como con Gaviria. los votos del diablo, Ajá. lo dice Gustavo Bolívar, que es amiguísimo de Petro. Sí. ¿Sí? Ajá. Él lo dice. Y si ustedes miran, gobernó con muchos que pertenecían a las fuerzas tradicionales de Colombia. O sea, gobernó con muchos diablos. Eso hay que decirlo con toda franqueza. Claro, y usted está totalmente de acuerdo con eso.
Yo no, No. yo no le vendo el alma al diablo, prefiero perder. ¿No? Bueno, vamos a tener esa perspectiva política, económica, vamos a tener el análisis en 3 minutos, muchachos. Me voy con Grupo Firme, que va a estar de concierto, Sí, señor. ya lo anunciamos, y nos vamos ya para las redes sociales, YouTube, TikTok. Que se sume la gente. Que se sumen. A ver, la gente que, por ejemplo, sigue a Petro, ¿cierto? Claro. También. Que la gente que suma en este momento, por ejemplo, a Abelardo, los que están, como dicen, firmes por la patria, Claro. también que se También sumen, que se sumen. porque vamos a debatir. Vamos con música y volvemos. Bueno, 7:57 minutos. Amigos oyentes, está Jorge Enrique Robledo. Cambio climático, transición energética. Cuéntame ese librito, hombre, bonito, rojito, de pasta roja, estoy viendo acá, que escribiste y me llamó mucho la atención que en varios TikToks nombraste el tema del petróleo, de lo que hizo la gestión de Petro en estos 4 años, del actual presidente Gustavo Petro. ¿Cómo viste el tema que él dijo, no vamos a tener, por ejemplo, el tema del fracking? 1. Y segundo, la gestión en Ecopetrol. Hoy que vemos a un señor que es de apellido Roa, que también pues ha tenido una serie de problemillas, pillos, y pues como que la gestión en Ecopetrol, como que al hombre, muchos dicen que le fue bien, otros dicen que no le fue tan bien. ¿Cómo ves tú desde tu libro, desde todo esto que conoces? A ver, empecemos. ¿Este país económicamente en estos 4 años estuvo bueno o estuvo regular tirando 3/4 mal? No, las cifras dicen que nos fue bastante mal, como en los años anteriores. Ujú. Los problemas económicos del país no empezaron con Petro, eso es mentira. Pero lo cierto es que a él le fue muy mal. Miren, el promedio de crecimiento de la economía colombiana en los 3 años completos, digamos, que llevamos con Petro, o sea, 2023, 24 y 25, creció un promedio de 1,6% anual. Eso es una miseria. Para un país subdesarrollado como el nuestro, de un capitalismo de $8.000, es una miseria. Anis hizo la cuenta y calcula que para llegar a un capitalismo de $30.000 por habitante, que sería como el inicio de las cosas más o menos bien, estamos en 8.000. Con ese crecimiento nos gastaríamos 100 años. O sea, ese es un fracaso de Petro absolutamente rotundo. Es más, cuando yo hablo de eso y cualquiera que habla de eso, el que es tan hablantinoso se queda calladito. No, claro. No dice ni pío, ¿cierto? Bueno, esa es la pregunta precisa. Ahora, vamos al tema ambiental que ustedes quieren comentar. Ese es un libro que yo publiqué hace un año, ¿cierto? Contarles primero esto. Yo fui profesor muchos años en la Universidad Nacional y ese tema ambiental siempre lo tuve cerca. Pero además yo estuve 20 años de senador en la Comisión Quinta, que es la Comisión de Asuntos Ambientales, Mineros, Petroleros y Agrarios y otras cosas. O sea, ese es un tema que yo conozco de fondo. O sea, 20 años con esos temas. Sí, exacto. Prácticamente O sea, todos los días yo de eso lidiando. y ustedes, Empapado, mejor dicho. yo he publicado unos 1.000 artículos en La Patria y si ustedes se ponen a buscar por allá desde 1900 y pico, ¿cierto? Sí, van a encontrar este tema. Es un tema que yo he trabajado toda la vida, ¿cierto? Pero con una visión científica de las cosas. Entonces, ¿qué es lo que dice ese libro? Que sí hay un problema de cambio climático. Es evidente, está loco el que lo niega. Esa es una realidad que hay allí, que nos afecta a las temperaturas y tiene impactos negativos de muchas maneras. Sí. Eso es verdad. Pero la otra discusión es, bueno, hay que hacer una transición energética y cómo hacerla. Claro. Porque si usted hace mal la transición energética, destruye al mundo. Antes peor, claro. Vamos a suponer que aparece un hechicero Ok. y esfuma el petróleo y el carbón y el gas de la faz de la tierra. Se muere de hambre el 99% de los seres humanos, o todos. Sería una catástrofe, nos quedaríamos sin transporte, sin telecomunicaciones, sin edificios, sin nada. Entonces aquí tenemos un lío y es que hay unos que se dicen ambientalistas, entre esos Petro, que no entiende nada de eso, ¿cierto? Nunca ha escrito una palabra sobre eso, ¿cierto? Que anda con el cuento de que lo que Colombia tiene que hacer es acabar con su economía del petróleo y el gas y con Ecopetrol en últimas y con todo, que porque eso es muy dañino. Pero lo que Petro oculta 2 cosas.
Si Colombia se queda sin petróleo y sin carbón, se hunde la economía. O sea, se revienta de hambre este país. ¿Colombia vive de eso? Tiene un ingreso del orden de la mitad de las exportaciones de Colombia son petróleo y carbón. Ay, La madre. mitad. Más o menos. Eso sube y baja de vez en cuando. Bueno, y ese petróleo y eso para la gente. Es que yo voy a Sí, hablar como sí, eso. claro, ¿no? Eso Como va, quiera. digamos, lo extraen de aquí y eso a quién se le vende, a Estados Bueno, Unidos. una parte muy grande lo consumimos nosotros. Sí. Ok. O sea, nosotros tenemos 2 refinerías en Colombia que convierten ese petróleo en gasolina, es Claro. CPM. Entonces, toda nuestra flota vehicular, mucha de la energía, ¿cómo se dice?, eléctrica, se produce a partir de estos productos. Entonces, nosotros no podemos vivir sin eso, ni por el lado de la plata, ni por el lado de las necesidades No, pues. materiales que tenemos. Entonces, una parte también la exportamos. Y esa plata, esa exportación entonces también nos sirve, por ejemplo, para otras muchas cosas que no producimos en Colombia. Hoy Colombia está importando unos 17 millones de toneladas de comida, que no debería importar, pero lo han hecho mal y las estamos importando. O sea, se Entonces, trae. sí, Claro. sí, claro, si nos quedáramos sin esos dólares, no podríamos importar esos alimentos, o sea que se levantaría el país. Bueno, Ok. pero la otra cosa que voy a contarles es esta. Es que quien oiga Petro y no entienda esto pensará que es Colombia la culpable del cambio climático. Y resulta que como Colombia es un país tan subdesarrollado, Colombia a los gases de efecto invernadero, donde están los del petróleo y el gas y el carbón, ¿cierto? Solo le aporta a esos gases de efecto invernadero del mundo, que son los que crean el problema, solo les aporta el 0,5% del total del mundo. Ok. Eso Del es muy mundo. poco. O sea, no- eso prácticamente es como que no hace O sea, no hay una diferencia. Ahí voy a caer. Entonces Sí. vamos a suponer que Colombia desapareciera los gases de efecto invernadero. El cambio climático ni cuenta se daría, quedaríamos como unos imbéciles. Porque O sea, estamos peleando con nosotros este es un mismos. país tan subdesarrollado que ni CO2 produce. Es que el subdesarrollo de Colombia es miedoso. ¿Saben que más de la mitad de los gases de efecto invernadero de Colombia no tienen que ver con el petróleo, ni el gas, ni el carbón? Tienen que ver con la deforestación y con el metano de la ganadería. Ok. O sea, que nosotros realmente al problema del cambio climático que tiene que ver con petróleo y estas cosas son apenas la mitad de la mitad, el 0,2% del total mundial. Entonces Petro queda, lo voy a decir con toda franqueza y me excusarán los petristas, queda como un payaso cuando habla Claro. de esta manera. Es que conmigo el debate conmigo, John y Papacho y Alejo, es con cifras en la mano. Sí, Miren, claro. aquí yo no sabía muy bien de qué venía a preguntar y aquí llegué con 4 páginas de Bien. cifras. Ahí tienes las cifras. No sobre ¿No? este tema porque Bueno. no sabía cuál era el Ok, tema. no, Entonces está pensé bien. que podía ser otra No, cosa. no. Sí. Y- Entonces yo que invito a la gente con toda cordialidad, Sí. de cualquier cosa que queramos hablar, estudiemos. Hay que estudiar. Sí, claro. Ven, Estudiemos. Yo fui profesor 26 años de tiempo completo en la Universidad Nacional y 20 años en el Senado. He publicado 16 libros. Yo no hablo de lo que no sé. Si usted me Claro. llega a hacer una pregunta de algo que no sé, John, esté seguro que yo le digo, yo de eso no sé. es Voy a mejor. averiguar. yo Porque siempre es que, les he dicho a estos bueno, muchachos, sí. uno no se la sabe todas, ¿cierto? No, y Entonces está uno bien que no dice, sabérselas. no sé. No ¿Y sé, usted? voy a averiguar y Va a vaya averiguar. averigua y listo. Y- Jorge, y usted como profesor también y de izquierda, si usted pudiera evaluar lo que fue Gustavo Petro en su presidencia, ¿cuánto le daría de 1 a 10 y por qué? Digamos esto, no hay gobierno en Colombia, por malo que sea, que no haga algo. Claro. Porque si a usted le dan 700 billones de pesos al año para gastar, pues más o menos, pues usted algo tiene que hacer, alguna carretera, algún edificio, algún colegio, un subsidios a unos pobres, eso lo han hecho todos. Pero es que esa no es la gracia de un gobierno. La gracia de un gobierno es corregir los problemas. Entonces Colombia tiene problemas gravísimos en los que Petro no actuó realmente. Bueno, en los que actuó, el cambio climático, miren la locura que hizo. Y si uno se asoma a otras cosas, por ejemplo, él propuso renegociar el TLC con Estados Unidos, que nos ha hecho un daño miedoso. Pasamos de importar 500.000 toneladas de productos agrícolas a 15 millones. Senador, Sí. un segundito, ya vamos a entrar aquí al aire Listo. y ya vamos a retomar. Dame 2 segunditos, estamos Sí, en señor. redes sociales, ya hay más de 1000 personas conectadas. Bueno, 8-6, comenzó Sí, señor, esto. empezó esto. Bueno, comenzó Listo, la sí, vaina. señor. Ay. Hoy hay partido de Colombia, pero Sí. también hay un análisis con el tema de los escrutinios que todavía siguen. Creo que mañana o pasado mañana ya conoceremos
en realidad ya este total, ¿no? Se está esperando, es lo que se dice que posiblemente el jueves ya tengamos La definitiva. razones definitivas o de pronto mañana. Vamos a ver qué ha pasado. Pero hoy hemos traído a un profesor, a una persona que ha conocido el país, yo creería que por más de 20 años, más de 20 años. 55 años. Imagínate. Imagínese, ahí va. Y ahí va. Bueno, ha estado por más de 20 años en el Senado con temas de economía, del petróleo, con temas también de la energía y conoce, ¿cierto? También. Bastante. Entonces, hoy yo lo traje como para hacer según la perspectiva de Jorge Enrique Robledo y desde su punto de vista, ¿cómo queda el país? ¿Cómo se entrega el país? ¿Y qué retos tiene el nuevo presidente? Sí, señor. Comencemos con esto. La economía colombiana dice aquí, y si algo me corrige el dato, crece a un ritmo moderado cercano al 2,5% anual, impulsada principalmente por el consumo interno. Según aquí lo que dice y los recientes resultados electorales y la fuerte entrada de dólares, el peso colombiano dice que se ha fortalecido, llevando la tasa al cambio a mínimos no vistos desde inicios del 2021. Y te lo digo ¿por qué? Porque es una de las cosas que ha dicho el actual mandatario, Gustavo Petro, y muchos que están allí junto a él, expertos también en economía y muchos seguidores al petrismo, que el país está bien. Que mejor dicho, ahorita la economía está bien. Que no pasó el tema de lo del... ¿se acuerdan cuando él entró que lo del dólar, que se iba a subir? Y que los índices de pobreza bajaron. Que no sé bajaron qué. los índices de pobreza. Bueno, pero espera, vamos a irnos por ahí por el tema económico. Entonces, desempleo, Ajá. el tema de lo del dólar, que pues hoy sí, y siendo reales, pues está, digamos que bajito, ¿no? A comparación de otros años. Pero, ¿esto es verdad o no es verdad? Lo del 2% de crecimiento anual. 2.5 dice aquí Exacto. la información. Eso no es cierto para los años 23, 24 y 25. Yo ya di la cifra, es 1.6. Ahora, si usted hace si incluye los otros gobiernos, pues sube un poco de 1.6, pero yo me estoy refiriendo a los gobiernos de Petro y no estoy anotando este año ni el pasado, ni el primero de su gobierno, porque él no los termina. Entonces, ahí hay una equivocación. Y les voy a dar unas cifras de pobreza y de desempleo, Sí, señor. que me las preparó mi economista, para que vean, es que es muy fácil decir que las cosas están bien porque no han empeorado tanto, pero es que de eso no se trata, esa no es la gracia. Bueno, en pobreza, ¿cómo estamos? Ninis, jóvenes que ni estudian ni trabajan, 2.600.000 en el primer trimestre de este año. Población en oficios de hogar, o sea, gente que se queda en la casa porque no encuentra trabajo, casi 8 millones. Informalidad, 13,5 millones de colombianos. Informales son aquellos que se rebuscan por ahí y no tienen derecho ni a pensión, Sí, o sea, su ni a chacita. nada, y Exacto. que están presos del CISBEN en la superolla. Los que están ¿cierto? vendiendo hoy, por ejemplo, las camisetas de la Selección Colombia. Desempleo a abril del 2026, 2,3 millones de colombianos. Ok. Su empleo, 1,9 millones, que es un empleo precario, ¿cierto? Bueno, no les sigo dando cifras, pero se las concluyo en esto. Apenas por ahí el 26% de los colombianos, digamos, están en unas condiciones de ingreso y laborales que uno, no digamos que son una maravilla, pero digamos están desde un nivel de abajo que no es tan malo hacia arriba. Arras. O sea, el 26 del 100% de los colombianos, digamos que Sobrevive. vive. Sí, digamos que podemos ser como nosotros, que Ok. sobrevivimos y ahí vamos y estamos más o menos bien. Jorge, ¿cierto? pero- O bueno, y algunos que están bastante bien, ¿cierto? Pero los que están mal son el 75%. Les hago a ustedes una pregunta. ¿Por qué se van por millones los colombianos? Es la última cifra que les quiero dar. Entre 2022 y 2024, o sea, en este gobierno, salieron del país a buscar empleo al exterior 1,3 millones de compatriotas. Bueno, esa- ¿Por esa- qué se van? Pues porque Pero las ahí- cosas no están bien. Si estuvieran bien, no se irían. No se irían. Eso es, claro, alguien se va porque le gusta la Torre Eiffel y yo no me opongo a que se vayan. Pero el grueso de nuestra migración es por desempleo y por pobreza. Esa es la realidad. necesidad. Muchos no se van es porque son tan pobres
que no No son hay ni capaces para el de taxi para el aeropuerto. ni para el taxi para el aeropuerto. Entonces, no me diga el doctor Petro que las cosas quedaron bien, porque quedaron básicamente como venían. Ojo con esto, es que Petro gana porque los gobiernos anteriores fueron malísimos. Lo que pasa es que él gana y hizo un gobierno malísimo. ¿El de verdad. Duque fue peor? Pues parecidos, fracasaron, o sea, fui profesor, entonces yo suelo no meterme en muchas discusiones quién es peor y menos. Yo digo, el que saca menos de 3 conmigo, piérdela. Chao. Uno lo pierden con 2,5, otros con 2, otros con 1,5, lo que sea. Y Petro y Duque los metemos en el mismo saco, y a Sacaron menos. Samper y a todos, Ok. o sea, perdieron el año, todos. Papachito, pero ¿cuánto le podrías dar de No, calificación no. como profesor hoy a Petro? No, perdió el año, Besito pongámoslo ahí, acudiente. no quiero molestar en nadie, perdió el ¿Por año, que es lo decreto que no importa. pasa? No pasa. Jorge, No, por decreto no, por él. Se gradúa por ventanilla. Hombre, de entrada, usted de pronto sabe mejor que yo, porque yo no me acuerdo de la cifra. ¿Cuántos viajes al exterior lleva Petro al año? Ya te busco. No, es que eso Jorge, es pero incre- entonces, ¿de en vez de dónde trabajar están? se fue a pasear, hola. Es que eso es una cosa increíble. Dale, papá, Ahora, sí. claro Profe- que uno no sabe si hubiera trabajado podía ser peor, Profe. porque como se equivoca tanto, había podido ser Profe, peor. que si le pone atención así es a con- Papacho. así es con tus alumnos que no Ya, los ya, dejan el hablar. alumno le quiere preguntar. Sí, sí, Profe sí. Robledo, por favor. o sea, Imagine, si no me deja hablar a mí ahora, Pedro. Jorge, pero entonces, ¿de dónde saca ese gobierno todas las cifras que dan? No, pues sea, claro, ¿eso es porque, mentira o repito, qué? él- Exacto, no, o sea, ¿de dónde no, cree usted no, que sacan las no, cifras no, entonces? Es cierto que él hizo unas... Es que cuando yo empecé por ahí, ¿se acuerdan? Diciendo, un gobierno que maneja una suma inmensa, pues algo hace. Yo no voy a decir que no hizo absolutamente nada. No es posible. Entonces, por ejemplo, hay una ligera disminución del desempleo, pero sigue siendo muy alto. Pero entonces miren ustedes cosas tan graves como estas. Una de las herencias que le va a dejar Petro al próximo presidente es que se gastó más plata que las que se podía gastar. Generó un déficit fiscal inmenso. ¿Eso qué quiere decir? Que fue irresponsable, porque cuando un déficit fiscal, ¿qué quiere decir? Que un presidente en su gobierno Se se gasta la sobreendeudó. plata del otro gobierno, del que sigue. Oh, Ojo al espera, chicharrón. espérame, Uy, uy, eso está mira, genial. Ojo al espera, chicharrón. espera, expliquemos Me eso. despelucó. Espérame que estoy despeinado. ¿Qué es un déficit fiscal? O sea, El fiscal son como el fisco, los recursos públicos. Entonces, cuando usted empieza a mirar las cuentas de un gobierno cualquiera y usted empieza a ver que está gastando más de su plata. O sea, mi ahorro. Exacto. Y presupuesto, claro. Y su presupuesto y Presupuesto. todo. Y usted empieza a ver que estamos en un déficit fiscal del orden del 7%, que venía desde Duque, pero lo ha Sí. crecido mucho, ¿cierto? Dice acá que está entre el 5.3 y un 6.5% del PIB. Del, Sí, del bueno, Producto Eso es una cifra, también se discuten las cifras, ¿cierto? Yo puedo dar cifras del 7%, pero que sea el 6 es altísimo. Entonces, ¿qué sucede? Que el lío del próximo presidente, cualquiera que él sea, es que tiene que corregir ese déficit fiscal. Y Petro se gastó la plata que no debía de irresponsable. En buena medida se la gastó en clientelismo y en politiquería. Es que así no se puede gobernar. Un presidente que no tenga en cuenta al gobierno que sigue, cualquiera que él sea, a la hora de hacer gasto público, es un irresponsable. Y cuando esa plata, en proporciones grandes, no digo que toda, se la gasta en clientelismo y en politiquería, ¿ustedes saben que hay oficinas en Colombia donde no hay asiento para todos los contratados? ¿Cómo así? Pues sí, porque contrataron demasiados. Para hacer politiquería, porque claro, usted al que contrate de empleo, así realmente lo deje parado en la oficina, pues vota por usted y su familia y toda Sí, esa porque cosa. pues, le ayudó. Como por sí, quedar bien, claro. Claro, cierto. Sí. Pero eso son irresponsabilidades de Petro. O sea, un presidente serio tiene déficit fiscal, todo el mundo tiene déficit fiscales, pero no los deja ir a esos volúmenes, a esos niveles, pues porque desbaratan el país. Ojo, acuérdense O sea de mí, que- apunten por ahí. a ver, voy a el apuntar lío acá. que va a tener el próximo gobierno cuando llegue, porque además de la estrella, también habló de gastar plata a la lata. ¿De dónde? Es una irresponsabilidad de la Espriella también, porque él sabe que el déficit fiscal viene. Pues o viene, no, está ahí. Y él lo tiene que corregir recortando gasto público. Y viene otra reforma Pues, tributaria. él dijo que iba a recortar, ¿no? Que iba a empezar a recortar todo eso. Sí, pero prometió muchas cosas. Entonces, cuando uno le oye decir, voy a recortar y después lo que va a gastar, Sí, dice... ¿de dónde va a sacar la plata? Claro. O sea, eso es Sí. como que digo, voy a recortar, pero y entonces... Bueno, O sea, que eso es un paso atrás, dos adelante. Uy, O sea que güey, podría ser una mentira. Exacto. Tienen preguntilla, pilla. Mira, hablando ya de Abelardo, él dice que, él lo menciona cada rato y es fracking a lo que dé, ¿sí? ¿Qué opina Jorge con respecto a que Yo él vaya a estuve- impulsar el fracking? ¿Será positivo? ¿Va a beneficiar a Colombia Mire, o eso hay va a hay empeorar? esto. Yo fui de la Comisión Quinta de Asuntos Petroleros, yo eso lo he estudiado toda mi vida, de eso sé. Y fui de los que firmé una ley antifracking, tengo que decirlo, pues como Sí. una propuesta, eso no pasó.
Sin embargo, he venido estudiando ese tema más porque la tecnología no se queda quieta. Sí. O sea, no es lo mismo hablar de fracking hace 20 años que hablar de fracking ahora. Claro. Entonces, termina viendo dos posiciones. Petro inclusive también planteó esa misma cosa, pues con más suavidad, digamos, Cepeda. Dicen que no se puede hacer fracking de ninguna manera, en ninguna parte ni a ninguna hora. Imposible, sí. Bueno, de otro lado hay quienes, yo veo a Del Espriella ahí, que dice, hay que hacer en cualquier parte, a cualquier hora, Sí, como sea. a lo que Bueno, dé. yo me he ido moviendo hacia una posición. Colombia necesita mejorar los estudios sobre el lío del fracking y mirar cómo están las cosas con las nuevas tecnologías y dónde es que se quiere hacer el fracking o no, porque no es lo mismo en unas tierras que en otras. Entonces, en ese sentido, John Silo y Papacho, ¿cierto? Sí, ahí está y, Alejandro y también. Alejandro también. Sí. En ese sentido, entonces yo lo que estoy planteando en este momento es miremos eso con cabeza fría. Entendamos que ahí hay riesgos. Hay varios países del mundo donde no hay fracking. Hay otros donde sí hay. Sí, México está reestudiando el asunto. En Estados Unidos hacen fracking, ¿cierto? En Brasil también. En Argentina también, pero en otros no. Entonces yo creo que esto hay que manejarlo con cabeza fría. Ok. Porque llamó- lo cierto es que el petróleo nos hace una falta inmensa. Eso sí no tiene discusión. Bueno, o sea, Petro ¿tú no estás cree de en eso. acuerdo con que sí hay que hacer fracking? No, hay que estudiar con detalle en dónde y cómo y cuándo. Pero Sí, espérame, porque sí. ahí eso está como un poco... O sea, sí, pero no, pero ¿cómo así? Muy, No. muy tibiecillo, Sí, pero pillo. no. No, es que hay que hacer los estudios, porque no es lo mismo, voy a poner una exageración, no es lo mismo usted hacer fracking en una zona de grandes acuíferos que nutren de agua a la población vecina de eso, que hacer el fracking en un desierto. O sea, hay que mirar, Hay que mirar. dónde se ¿En va qué a zonas? hacer. ¿En Pero, qué pero zonas? eso siempre ha sido verdad para el petróleo y para la minería. Yo les digo esto, usted no puede hacer minería en zonas urbanas. O sea, cuando digo zonas urbanas es Es por donde, zonas urbanas. pero como, entonces ahí Barranca Bermeja, que no, es por ahí. no, lo que pasa es que Barranca Bermeja tiene una zona urbana y una zona rural. Ok. Pero entonces, urbanas es en la ciudad. Vamos a suponer que usted entonces, es que me encontré una mina de oro al frente de la catedral en la Plaza de Bolívar en Bogotá. Es una Y vamos a suponer que usted muestra, miren, aquí están las pruebas de que si hay este oro, voy Pero a en empezar a Monserrate, explotar. digamos, ahí. O en Montserrat. Entonces Bogotá le dice, no señor, en las zonas urbanas de Colombia y en Bogotá no se hace minería. Pero así es con todo. Usted no puede hacer un edificio de 50 pisos donde quiera. Usted no puede desaguar el sanitario de su casa en el acueducto. O sea, hay un cuidado ambiental, urbano y rural que hay que cuidar. Entonces uno tiene que hacer estudios de las cosas. Y los estudios le dicen qué puede hacer y qué no puede hacer. Bueno, pero entonces hablando de Abelardo, Sí. que sí va con el tema del fracking, Sí, ¿no, señor, muchachos? sí, A ¿Cierto? lo que dé, él dice a lo que dé. Él dijo Todo el tiempo. prácticamente La es como- frase ya es sospechosa. ¿Cómo así que a lo que dé? No, tiene ¿Dijo que ser a lo que dé? Sí, Sí, bueno, sí. entonces si esa es la frase, me parece que no es responsable, porque lo que tiene que decir es vamos a hacer los estudios que hacen falta, vamos a mirar estas cosas, dónde que lo vamos a hacer, todo eso. Es que hay que ser serios, porque hay la actividad de los seres humanos sobre la naturaleza la afecta. Ujú. Bueno, O sea, usted no puede llegar a la Plaza Bolívar de Bogotá a hacer un edificio de 20 pisos, no se lo dejan hacer, punto. ¿Por qué? Porque hay un problema ambiental. Ustedes vieron el edificio de 40 pisos que tumbaron en Cartagena ya hecho, ok. porque dañaba la vista del castillo de San Felipe. Ujú. Y se armó una pelotera mundial. Y le tocó a Colombia tumbar el edificio. Porque la UNESCO advirtió que sancionaba a Colombia si hacía eso. O sea, el ambiente hay que cuidarlo. Claro. Y el ambiente no solo por razones de salud, sino por razones, por ejemplo, como esas. O sea, al lado de un castillo que es patrimonio de la humanidad, usted no puede hacer un edificio de 40 pesos que se tire el paisaje. Bueno, aquí está un pedacito, va a ver si aquí cómo lo dice o cómo lo expresa en una de las muchas entrevistas que dio Abelardo de la Espriella, actual presidente electo, hablando sobre fracking. Dice así el señor. Rapidito. Ajá, Mucha gente, viejo West, lo explico en un minuto. Sí. Para dummies, ajá, para que la gente entienda. El fracking es una obra civil. ok. Es como si tú haces un edificio o haces una casa. Si la haces bien, no se va a caer. Si tú haces bien el fracking, no hay contaminación ambiental. Segundo dato importante, después de la tecnología militar, la tecnología más brava y precisa es la tecnología de perforación de petróleos y gas. Ok. Si tú la haces con la empresa que es, nunca va a haber afectación. Esa vaina la volvió a la izquierda un discurso como si esa vaina fuera el demonio. Y no, es una obra civil, que si se hace bien, no hay afectación. No. Si todos los colombianos hubieran entendido esa frase, no lo eligen presidente.
A ver. Porque resulta que ese cuento que un edificio de 20 pisos se hace en cualquier parte, así acabo de como así, explicar que claro. eso no es cierto. Ahí hay una discusión, hay que atenderla con seriedad. Por ejemplo, él ya dijo, él de la Espriella, que va a fumigar los cultivos de coca, pero que no los va a fumigar con glifosato, porque el impacto ambiental es muy grande. Miren ustedes, lo pongo. ¿Quién va a defender los cultivos de coca? Nadie, ¿cierto? Pues porque es cocaína. Y él tuvo el cuidado de decir, voy a fumigar los cultivos de coca, y eso ya es un debate, ¿cierto? ¿Sí? Yo estoy de acuerdo con que se fumigue. Pero miren que él introduce una variable. Ahí sí no se le fue la lengua. Dice, pero ojo, no será con glifosato, sino con un fungicida que es muchísimo más caro. Entonces, no me venga con el cuento del doctor de la Espriella de que es que un edificio de uno de 20 pisos lo hace en cualquier parte. Le sugiero, señor presidente, ¿cierto? Sí, pues sí, eso se confirma, ¿no? Porque eso no está confirmado. No diga esas cosas porque queda como un zapato. Aquí está. Pero después le cobran, ¿sí o no? pero ¿cómo Después va a le decir cobran, eso? claro. O Hablando. sea, si usted se va a hacer edificios de 20 pisos en todas las esquinas de Bogotá, lo meten a la cárcel. Aquí está, 822. Agosto de empezar a fumigar las más de 330.000 hectáreas de coca que son la fuente primigenia de todas las formas de violencia. Y voy a dar la orden de bombardear todos los campamentos narcoterroristas, haciendo uso de la tecnología disponible para evitar el menor impacto en la población civil, pero los bombardeos vuelven. También le voy a dar la instrucción a los comandantes de la Fuerza Aérea, del Ejército, de la Policía, de dar de baja a todo avión cargado de droga que salga de Colombia. Yo respondo por eso. Y además voy a dar la orden de hundir todas las lanchas que salgan por el Caribe, por el Pacífico, por el Golfo de Urabá. La protesta pacífica está amparada por la Constitución. El que quiera salir pacíficamente que lo haga, pero el que me cierre vías, el que atente contra la infraestructura, el que pretenda atacarme a la fuerza pública, el que afecte la vida, honra y bienes del pueblo colombiano va a saber lo duro que muerde el tigre. Y no como de indio, no como de negro, no como de blanco, no como de nada. El que salga a hacer desmanes y atacarme a la gente y a la fuerza pública, le voy a caer con mano de hierro. Si quieren salir tranquilamente a protestar, bien lo pueden hacer. Mano de hierro, pero como se atreva... capturar a los que cierren vías. No, y el que está... Perdóname, acabamos de ver una imagen que están incendiando. ¿Qué va a pasar con esa gente? Perdón, vimos ahí cómo trataron de incinerar a un policía y a un tanque. Una persona que viene a incinerar a un policía tiene que ser dada de baja si no se detiene, como corresponde en derecho. Entonces dejemos de llamar las cosas por otro nombre, porque yo no soy un tipo tibio, ni acobardado, ni aguado. Aquí el que trate de matar a un policía, el policía tiene que defenderse y darle de baja. El que trate de incendiar un CAI, hay que darle de baja, como corresponde. El que pretenda hacer ese tipo de cosas, que es terrorismo, tiene que recibir todo el peso de la ley. No si la gente como... se somete y se entrega, por supuesto, hacer lo que corresponde, a eso no hay que tenerle miedo. Esto... Bueno. Yo advierto que voté en blanco. Sí. Ok. Aquí la gente, qué pena te va a decir, va a leer algunas gentes. Dicen acá que tú, por ejemplo, espera a ver. Yo también tengo acá en YouTube un comentario, Sí. Johncito, mientras usted Bueno, ahí le... Dice Alejo que eres Robledo, traidor nacional. Te tildan de tibio, de traidor. ¿El traidor de qué? Aquí no hay sino un traidor en los últimos años, por lo menos en las cosas que tienen que ver con la izquierda, que se llama Gustavo Petro. Ya conté cómo nos traicionó en el 2010. Y entonces después de eso el petrismo se le ocurrió que yo tengo que respaldar a Petro, o si no soy traidor ¿de qué? Es que yo qué otro compromiso hice con Petro, ninguno. Entonces yo tengo el derecho a pensar sobre Petro lo que se me dé la gana. Pero entonces miren qué es lo más grave, me dicen eso, pero ustedes no consiguen un solo artículo, ni de Petro, ni de ningún jefe petrista, que me haga un juicio con argumentos y con razones, no, me agreden. Traidor, vendido, anciano decrépito, miserable, bueno, no hay cosa que no digan contra mí, pero pruebas no dan ni una. Todo lo que yo digo son con pruebas. Ahora me dan sus correos electrónicos y les mando mis 200 artículos de los últimos 4 años sobre eso. Ese libro de ambiente que acabamos de mencionar, el subtítulo último es Crítica al falso ambientalismo de Gustavo Petro, 180 páginas. Sí. Y si buscan otro libro que publiqué hace unos años que se llama Sin pelos en la lengua, verán que todas las pruebas de quién es el traidor aquí las tengo yo. Petro se fue a Estados Unidos y vino a Estados Unidos con un acuerdo contra el programa del Polo y a favor de los TLCs y a favor del Plan Colombia. Ahí están las pruebas.
Entonces a mí no me vengan con cuentos. Entonces aquí me despachan con adjetivos, ¿no? Dicen lo que se les dé gana. Yo pregunto, ¿yo a quién he traicionado? ¿Era obligatorio para mí votar por Petro? No, no. ¿Cuándo acá? Dicen- ¿Era obligatorio estar de acuerdo con este gobierno? ¿De cuándo acá, hombre? No sean canallas. Y mira Eso es fascismo. Mira, Fascismo. y aquí Decirle a siguen. una persona que Sí. es traidor sin una sola prueba, eso es fascismo. Ole, no, yo soy una persona que ha actuado con corrección toda mi así, vida. en la cuenta, así hablo Zaratustra, antes de irnos con la canción y seguimos para Claro YouTube que para sí. que vayan, vamos a seguir en redes. Dice, denunciar a Samuel Moreno no es traición. Es que Samuel Moreno Que estuvo estuvo en el Polo, ¿no? en el Polo y con Petro. Fue mucho más amigo en el Polo. Petro que yo. Petro fue mucho más cercano a los Moreno, perdón. Ajá. Petro que yo. Petro tuvo representación en el gabinete de Samuel Moreno. Yo nunca tuve un puesto en el gabinete de Samuel Moreno. Que no vengan con mentiras, estudien, también eso está explicado. ¿Por qué terminó Petro rompiendo con los Moreno? Porque no quisieron, como no quisimos los demás del Polo, volvernos santistas. En eso acertaron los Moreno. Después se equivocaron en 1.000.000 de cosas. Pero ahí el traidor se llama Gustavo Petro, que se fue con Santos 8 años y se salió del Polo porque no le aprobamos eso. Y Clara López, que la vi... En esos días estuvo con nosotros. Clara era la presidenta del Polo cuando no nos le arrodillamos a Petro. Ya después se volvió petrista, pero eso sí pregúntenle a ella por qué. Yo no me meto en eso. Cuando Petro dice, o se me arrodillan o rompo con el Polo, Clara le dijo, pues, Gustavo, haga lo que quiera porque yo soy la presidenta del Polo y yo no le voy a entregar la presidencia a usted. Todo esto está documentado. Estudien, petristas. Todos estudiemos. No puede ser que anden como unos canallas mintiendo sistemáticamente y no prueban nada. Les repito, prueben. Es más, aquí le hago otra invitación a los jefes del petrismo porque Petro a mí no me sale. Ok. Cualquier jefe del petrismo, el O sea, que quieran. no te Y has usted- y salido ustedes a debatir. nunca. ¿Nunca te has salido a debatir? Nunca. ¿Por qué crees? Bueno, le debe dar culillo, yo creo, porque él sabe que a mí no me engaña ni engaña estando yo. Pero yo les hago a ustedes una propuesta, joven, A ver. mis queridos amigos. Sí, señor. Inviten a cualquier jefe del petrismo, jefe, Sí. de alto nivel del petrismo, y a mí aquí. Y hacemos un debate sobre estas historias. Bueno. Escojan ustedes 3 o Sería 4 chévere. preguntas. ¿A quién te ¿Quién gustaría? traicionó? El que quieran. A ¿no? Iván Eso- Cepeda. Pues si Iván Cepeda quiere, bienvenido. El que quieran, que lo escoja Petro. Bueno, y si Petro quiere venir también. ¿Ok? Y escojan los temas, ustedes los escogen. Y vamos a debatir con tiempos medidos y todo a ver quién miente y quién traiciona a quién. No, es que conmigo la cosa no es tan fácil como sea, ellos creen. ¿a ti te dolió Hay eso? un libro de 400 páginas Ujú. sobre todos estos temas, publicado por escrito. Y hay otro libro de 180 páginas sobre el tema ambiental, también sobre las diferencias sobre eso. Entonces es muy fácil andar mintiendo sistemáticamente porque tienen el poder, ¿cierto? Porque compran respaldos con corrupción y con clientelismo y hacerme una gavilla a mí que no tengo, distinto de mis manos limpias, no tengo nada más que lucir, ¿cierto? 8:29. Bueno. Vamos con música. Grupo Firme ya listo en Tunja, oyentes y televidentes de la calle. Vamos a irnos con un mexicano que la está rompiendo. Ruca, aquí está Karin León. Vayan a YouTube porque aquí sigue la entrevista con hoy uno de los personajes de la política que viene a darnos desde su punto de vista la perspectiva de lo que dejó el actual presidente Gustavo Petro y de lo que viene con el presidente electo, que es Abelardo de la Espriella. Estamos hoy analizando, según el conocimiento del señor Robledo hoy, que nos acompaña acá, pues todo este tema político en el club. Vayan a YouTube, TikTok, me voy media horita más. La calle. ¿Estaba muy duro o qué? ¿Estaba muy duro? Ahí estamos. Que si estaba Ahí yo estamos. muy duro. Bueno, estamos ahí Sí, en redes aquí sociales, estamos, sí, estamos claro. ahí, estamos en redes. Esto ahora es Abierto. sí, estamos abiertos Todo en el este tiempo. momento. Mira, tenemos 2.000 personas en este momento a través de TikTok y a través de YouTube. Dice por acá Luisa Fernández, es que no me quiero ir, Papachito y eso, muchachos. ¿Tienen Sí. alguna pregunta? Y seguimos con la agenda Sí, yo porque sí me le tengo vas a una entrar pregunta. en el libro Sí, sí. y con preguntas de la gente. Sí, yo sí le tengo una pregunta a Jorge Ten también. esta y ahorita la respondemos para que no se nos olvide. Luisa Fernanda Beltrán, aquí en TikTok, dice: ¿qué opina de la decisión de que cancelen al Ministerio de la Igualdad? Que se conoció por ahí, vi, no sé si sea cierto o no sea cierto, que ya parece que como Que que ayer no... estaban ahí como en Sí, manifestaciones. no, y que no, como que no sigue ese tema. Por ahí ya te va a buscar exactamente. Dicen por acá los amigos a través de TikTok.
Jorge, estamos viendo declaraciones de Abelardo frente a muchas posiciones. ¿A usted qué le gusta de Abelardo como posible presidente? Pues ya pasaron las elecciones. No, yo tengo una inmensa contradicción con él en todo, yo diría. Empezando porque él, tal vez ya lo mencioné, él pertenece a la tradición liberal conservadora de la U de Cambio Radical, y yo estoy en contradicción con esas fuerzas hace 55 años. Petro gana porque esos gobernaron tan mal que hubo un voto de castigo a favor de Petro. Y ahora vuelve a perder porque hubo otra vez voto de castigo, pero en su contra, porque también gobernó muy mal. Pero mis diferencias con Del Espriella son todas realmente. O sea, no O compartes sea, hubiera preferido... ni porque- el ron, No, Sí, no. ni el ron. no. O sea, Jorge hubiera preferido que entonces, en ese orden de ideas, que hubiera quedado Cepeda. ¿Para No, esa yo gracia? voy en blanco. No, porque yo no estaba escogiendo. Jorge, entonces, Pero sí, ¿quién? entre ¿Blanco? ellos dos. No, esa no me voy a poner en esa escogencia. Voté en blanco precisamente porque lo va a usar, tal vez ya usé esa figura, la del profesor. Se pierde con menos de 3, entonces digamos que Cepeda y Del Espriella conmigo pierden con menos de 3. Ahora que el uno saque un poquito más y un poquito menos, a la hora de perder el año no cambia nada. Pues usted no puede llegar a su casa y decirle a su mamá, perdí Casito el año, pero pierde. eso, Sí. pero Casito eso lo sí, gano, sí, casi claro. lo gano. Bueno, aquí estamos, oyentes y televidentes de la calle. Manden o envíen mejor sus preguntas. En el libro de Cambio Climático, Transición Energética que escribiste, Jorge Enrique Robledo, tienes unos enfoques también para América Latina, para Colombia, haces comparaciones con Europa. Hay una cosa que dicen las energías renovables no convencionales, que es aquí, según tengo entendido, el análisis técnico, jurídico y social del libro. Dice no convencionales y cambio climático. Un análisis para Colombia. Examinan la transición hacia una sociedad baja en carbono desde la perspectiva de las políticas públicas y la matriz de energía del país. ¿Cómo es eso? A ver, digamos esto. En general hay dos grandes fuentes de energía. Las Ajá. que producen gases de efecto invernadero, que son principalmente los derivados del petróleo y el carbón, ¿cierto? Sí. Los combustibles fósiles que llaman, ¿sí? Pero hay otras fuentes de energía que no producen efecto invernadero, ¿cierto? No producen cambio climático. Por ejemplo, la electricidad que se crea en hidroeléctricas. Esa es una electricidad distinta de la que por ejemplo, uno puede crear electricidad en una termoeléctrica movida con carbón o con petróleo o con gas. Y esa genera gases de efecto invernadero. Pero la electricidad producida por hidroeléctricas es a partir del agua que se convierte en electricidad. Esas no producen gases de efecto invernadero. Y así uno puede encontrar otras fuentes de energía. Entonces, por ejemplo, la energía solar no produce gases de efecto invernadero. La energía eólica también. Ahora, no produce, es cierto, al generarse esa energía no se produce, pero en la fabricación de los paneles y en la fabricación de los molinos Sí, necesitan de la otra energía, necesitan claro. de las otras energías y de los otros materiales. Entonces, esto es mucho más complejo de lo que parece, porque además la humanidad depende de eso. Entonces es muy fácil que usted se pare y diga, acábenme con eso. Claro. Y bueno, y entonces de qué comemos, de qué trabajamos, de qué no sé qué, ¿cierto? Por ejemplo, usted no puede, hoy por hoy en el mundo, usted no puede producir plásticos sin combustibles fósiles. Usted no puede producir cemento sin combustibles fósiles. Entonces, le pongo esos dos ejemplos, les podría poner más. Entonces, usted dice, me acaban con los combustibles fósiles. Entonces, no construyan ni un edificio más en el mundo. No. O sea, esto es una cosa, esto es con inteligencia y sensatez. Es que Petro lo que hace, Petro y todos los que lo siguen en eso, ¿cómo se llama esa señora? Una que él tuvo de ministra, que es terrible, que se fue a decir mentiras sí. a Davos, ¿cierto? Sí, dicen lo que se les da la gana y hay que creerles por Irene- fe. Irene Vélez Vélez. como si fuera Dios, son de una ignorancia. Ninguno ha producido un libro, hola. Estuvieron 4 años en la presidencia. Pues ella tenían fue todos muy los asesores del criticada, mundo. ¿no? Habían podido contratar el libro. No se atreven. Porque saben que fallan en eso. Saben que están muertos en ese debate. Pero ven, es O muy sea, volvemos a la historia de Petro. Una palada de verdad y una volquetada de falsedades. Ese es ese personaje. Es cierto que hay un problema de cambio climático. Es cierto que hay que hacer una transición energética, pero hay que ver cómo se hace. Pero eso es muy difícil. Pues estoy viendo acá, no sé, una ciudad como Bogotá, por ejemplo, que es la ciudad más grande, casi más de 10 habitantes. Pues yo no veo casi paneles solares en los techos. O sea, eso es como una utopía, llamo yo desde mi perspectiva, ¿sí? Sí. Como ciudadano.
pues de que una persona le vaya a invertir, y me imagino que eso no debe ser barato, no sé si es barato o caro, a tener paneles solares para que la electricidad me llegue directamente del sol para la energía de mi Ese es un casa. proceso. Usted lo puede hacer en ciertos sitios y subsidiado por el Estado y no es barata bien como usted Claro. dice, pero eso hay que mirarlo con cuidado. Además llama mucho la atención que sea el gran negocio Es de que los eso es un paneles prome- solares eso es hoy. una Ojo, promesa de los miren políticos. ustedes Sí. mire las No. complejidades de esto. Eso es promesa. Uno, ¿sabe quién es uno de los mayores fabricantes de paneles solares hoy en Colombia que tiene ese negocio? Un señor que se llama Euclides Torres. ¿Y quién es es? un tipo ultra rico petrista. Porque Petro habla mal de unos ricos, pero de otros no. ¿Cierto? Entonces, don Euclides tiene negocios por miles de millones de pesos con este gobierno. Buena parte de ellos es en paneles solares. Entonces, uno también dice, bueno, pero es verdad que les gusta mucho que no haya cambio climático y toda esta Pero- cosa, o le está montando un negocio, no, amigo. Lo digo Oiga. con toda franqueza, porque esto No, está es que hablando tiene con sentido, franqueza. la Yo verdad. eso lo explico con cifras en mi libro, sin pelos en la lengua, y he escrito muchos artículos sobre eso, y esto es sabido entre los gente pues, más ilustrada de este país. Sabemos quién es el personaje y sabemos cuál es el negocio. Pero además lo que han hecho en paneles solares es muy poco, porque eso es muy difícil. No hagan demagogia, es que no hay Es que que- mentir. pero es que Para es una- hacer una cosa bien hecha no hay que Esa- mentir. Muchachos, ¿esa no es la propuesta? Todos dicen, O no, sea, Todos. todos dicen, vamos a cambiar el Sí. tema de la energía Sí, y vamos con a renovables. renovar. Porque Todo todo en el tema- campaña suena Todos perfecto. se pero- volvieron ambientalistas y sí, hay que preocuparnos por el ambiente. Yo me puedo catalogar como una persona que he estado en esa lucha toda la vida y sigo estando, pero no me voy a poner a decir mentiras para conseguirme 3 votos. Yo no soy así, prefiero perder la elección. Ok, entonces, Y la política en Colombia en buena medida es el arte de mentir y mentir y mentir Saber para mentir. conseguir votos. pero yo pregunto una cosa. Tú que has estado, dices, que más de 50 años en esta lucha. Estuviste 20 años... de profe. Sí, bueno, ha estado como profesor, pero también nos dijo que estuvo 20 años en esa comisión con todo el tema de las energías, del petróleo, bueno, todo esto, el cambio energético. Pero, Jorge, ya la gente... Hoy vemos un país dividido, digo, entre comillas, y ahorita hacemos un análisis, porque dicen que mitad son petristas y mitad son ahora de Abelardo, ¿cierto? Pero también veía un análisis que mucha de esa gente que votó por Iván Cepeda, quién sabe, bueno, y también por Abelardo, me imagino, pero que por Iván Cepeda, sobre todo en las regiones, cuando uno veía el mapa, que hay mucha guerrilla, hay mucho grupo al margen de la ley, que mucha de esa gente fue obligada. No lo digo yo. Lo vi por estas mañanas, por ahí, en Declaraciones, declaraciones, testimonios. investigaciones, que mucha gente, o sea, casi a fusil o amenazados, les tuvieron que Claro. votar por Cepeda. Entonces empezaron a disminuir una cantidad de votos, que eso da casi como 3 millones de votos de personas prácticamente en estas poblaciones obligadas. ¿Tú ves eso verdad o es Digamos- más una falacia no, digamos- y cosas que dice la gente por decir? Desde siempre en Colombia ha habido violencia. Pues no digamos desde siempre, estoy exagerando. Por lo menos en los últimos 60 años ha habido mucha violencia, sobre todo en las zonas rurales. Y esa violencia de una u otra manera, de uno u otro origen, porque aquí hubo violencia guerrillera y violencia paramilitar. Antes era la violencia liberal conservadora, recordemos que hubo 300.000 muertos. Y esa violencia en Colombia siempre ha servido para presionar de una u otra manera a uno u otro en política. Porque es que usted es un campesino o vive en un pueblo pequeñito y le llega cualquiera con una pistola, ¿cierto? Sí, No, toca hacer fulanito, caso, no sí, vengo claro. a invitarte a votar por fulano. Y usted que le dice que no, yo no voto por ese fulano. No. O sea, esa es una realidad que existe. Pero aquí hay otra manera de coaccionar que puede ser mucho más grande. Si yo no tengo las cifras de un caso ni de otro porque No, no yo- tengo yo mi capacidad. tampoco di, Estoy sino señalando. No, por especulación eso, de la no, es una realidad. Yo estoy Sí, diciendo que eso ajá. existe como una realidad. Pero no existe solo de un lado, existe de todos los lados porque aquí hay gente armada de todos los lados. No me des cuenta. Pero hay otra forma de coaccionar que si quieren que es mucho más multitudinaria. La plata. Doña Pepita quiere Claro. que sus hijos desayunen el domingo de las elecciones, vota por mí o que se mueran de hambre. Así se hace la política en Colombia, en proporciones inmensas. ¿Quiere que a su hijo lo atiendan en un hospital? Bueno, ¿por quién va a votar? Así es esto. Esto es una cosa monstruosa la política en Colombia. Y funcionó en esta campaña electoral pasada a todo full. En todos los sectores de esos que compitieron. Yo a eso no lo he jalado nunca. Yo no estoy obligado a ganar, entonces no me importa perder si me toca perder. Claro. ¿Sí? Punto. Pero eso es lo que sucede en Colombia. Coacción a los electores hay así. De todos los tipos, formas de chantaje, con plata, por hambre.
Yo he conocido no poca gente en sectores populares que votan el lunes y el miércoles no saben por quién votaron. Porque además les dicen, mire, vote tal color 18. Y ya. Y no saben ni quién es tal color 18. Simplemente es porque pagan por ese voto. Porque se lo pagan O o una se lo promesa. coaccionan o le meten una mentira. Vote por mí, le doy un puesto. Es que esto es un... Claro, pero todo esto tiene origen en la lucha de toda mi vida. Que es que la miseria y la pobreza lo único que producen son malos efectos. O sea, la pobreza y la miseria no es solo el sufrimiento de la pobreza y la miseria, sino todo lo que viene pegado. O es que la prostitución no es en proporciones inmensas el resultado de la pobreza. Claro, sí, decisiones que tienen que tomar. Y que por- todos los papás que de pronto hacen todo por sus hijos, les Claro. llega una propuesta de esas. Claro. Pues Pues lo ahí aceptan. está. Bueno, vamos a ir acá al aire. Hay más de 2.000 personas en este momento. Hoy le están llamando aquí a los oyentes y televidentes también que quieran preguntar. Amigos, estoy ahí en TikTok. Hoy nos acompaña Jorge Robledo. ¿Te tienes que ir ya? Bueno, vamos a cerrar un poquito acá. más y me No, da no, pena, no, pero es que yo... 10 minutos. Sí, 10 ¿Podemos? minutos. 10 minutos, y- 10 Listo, de minutos. Ya me toca aplazar una reunión, pero entonces necesito No, no, llamar a tranquilo. aplazar. Estás tú, ahorita estás como... ¿Qué andas haciendo? No, yo estoy pensionado. Ya ¿cierto? pensionado. Pero yo sigo en política todo el tiempo. Yo escribo un artículo semanal, escribo libros. Hay juiciosillo. Ya no dictas clase ni nada. No, ya no dicto clases, no. pero ¿Y el bareque? Yo soy especialista en bareque y doy conferencias sobre ¿Es barequero? bareque, sí. Es Yo barequero. he publicado 3 libros sobre bareque. Yo soy uno de los colombianos que más sabe. Es de que, eso en ¿sabes este qué me, país. me chismoseó? Unos libros bellísimos. Sí, búsquenlos sí, y sí. verán. No, yo lo leí por ahí con el Sí. bareque y de Caldas, ¿no? Sí. ¿Vos de dónde sos? Yo nací en Ibagué, pero viví en Manizales 26 años. Ah, Entonces tengo la doble nacionalidad. sí. Tiene doble. Claro, los Robledo, eso es muy Esos paisa, ¿no? Sí, mi papá era manizaleño. Era Que manizalita. llegó a vivir a Ibagué y se casó con ibaguereña. Entonces, ahí Cerquita. Bueno, vamos a bajarle. Lástima, hombre. Profe, ¿cuándo puedes? Para que vengas y seguimos en este momento Sí, otro hablando día, en serio. Sí. Porque Y si quieren me sí es invitan un una- día y venimos a hablar de bareque, que eso es una historia bellísima. Claro, es muy chévere. Es Vamos una a hablar- belleza. De Eso. Bareto, de Bareto. Ah, no, Bareto, perdón. Bueno, vamos acá al aire Que ya no en tiene minutos, oyentes y televidentes de la calle, para nuestros queridos amigos. A ver, la gente que quiera, vamos a hacer preguntas, busquemos preguntas. tenemos opiniones y también de tenemos la dos gente. cositas de la gente. Bueno, haciendo como un resumen y eso fue así rápido, veo que Jorge Robledo del petrismo no saca, Ni- se rajó, y de lo que viene como que tampoco. Ahora hago una advertencia. Señor. Yo distingo entre el petrismo, los dirigentes, como de todos los partidos, Ok. yo distingo los dirigentes de esos partidos a una parte muy grande de sus electores que no saben ni por quién votan. Y soy respetuoso y distingo a unos y otros. Si ustedes se fijan, yo no ando disparando con escopeta de regadera al fulano, al fulano. A tal. Con nombre propio 2 o 3. Y así fue en el Senado. Yo no llegué a atropellar a todos los senadores, no. Yo hice debates Con el que pero tocaba. súper serios y con el que tocaban. Porque no es de mi manera de ser. Sí, de juzgar. No, Sí, hablar por hablar. y de Pronto sin matonear conocer. y Ok. de atropellar, no soy de ese mundo. sí. Bueno, ya vamos a hablar también del Congreso, del Senado, cómo queda eso, ya vamos finalizando. Y Alejito, hombre, se trajo hoy una foto que te queremos mostrar bien bonita en unos minutos. Sí, 8:44 minutos, ya vamos al aire a través de la calle. Bueno, como Oiga. dijo el cachaco Alejito, Oiga. oiga, hemos hablado delicioso. Hemos hablado divinamente de cosas maravillosas. A la Chatico, me encanta conocerte de persona. Pues igualmente que todos tenemos, todos tenemos un parentesco con alguien, ¿sí o no? Yo sé que usted en su parte seria, porque si es una persona que uno dice, Sí. es serio. El ¿sí o no? profe, Dice, el claro, profe. el Profe Robledo. Pero acá hemos invitado a todo tipo de personajes, también que parecen ser muy serios, pero todos tenemos por dentro a alguien alegre. Y usted, de pronto, siento que algo allá, veo a alguien que Es también muy se serio. ríe ¿Sabe- y pasa rico ¿Sabe también. qué le voy a y contar? Yo disfruta. tengo un muy buen sentido del humor. Ese Y es humor uno de mis- negro tiene. Todos los Bien. humores son negros, ¿no? Sí, no, sí, pero Hay tú- negros oscuros, negros Sí, sí. claros. Pero tú hiciste un chiste, ¿eso sí es verdad o es mentira? Vale. Que le hiciste un chiste a un congresista, bueno, no sé, a un político, no sé si era senador o eso, y como que allá en él estoy, como que no le gustó al hombre y No, se desde me ahí fue, ¿Sí es verdad? se me fue la mano, entonces lo agredí. lo agrediste. Y lo siento, y todavía lo siento, porque uno tiene que moverse dentro de ciertos límites. Claro. Pero Entonces, sí, pero- y
Más allá de todo esto, igual usted se ve todavía muy joven. No sé por qué cuando usted dice ahorita que Estoy- anciano. Yo que no estoy, sé no, yo qué. estoy muy bien embalsamado. No, Sí, bueno. esa es- Y mire, esa es parte de la envidia que me tienen. y mire que usted a sus 98 años se ve Todavía tiene mucho por delante. Antes ahorita vino parado porque él sí. Que los enemigos, los que me odian, mejor me quieran porque los voy a martirizar quién sabe O sea, cuántos tú, años. tú eres como, qué pena, pero allá estás embalsamado. Yo te Sí. veía allá en el Oiga, mire, Congreso yo- estacionado. Yo decía, otra este señor. Otra el Canocito, hombre. Sí. Otra Yo- vez. yo- Yo crecí, o sea, crecí Sí. viéndote. Y eso que yo soy viejo. Y yo. Ahí donde lo ve tiene 52 años. De Pero locutor, más- de de locutor. locutor. Pero No, más esa es allá. la pinta que yo me voy a poner. Me voy a teñir el pelo y todo, me quito 20 años. Bien. Pero oiga, sí, usted tiene canas desde los Desde 8 muy años. joven. No, mi Dios, papá canó muy joven también y yo empecé a tener canas desde muy joven. Claro. Y empezaron a decirme, no, tíñaselas, no sé qué. Le dije, pero ¿qué tal ese No. martirio? No, tampoco. Pero O sea, usted tiene que ver algo con Jaramillo o algo, porque la verdad tenemos acá una foto en la ¿De cual quién? usted A ve, ver, pues lo venga, podemos a ver. ver, Vamos que a además ver. es muy religioso. No, al sé. padrecito. Sí. hombre. Mire, mire. No. Padre Jaramillo. vea. no, Sí, no, mira. yo no conozco al padre, no. No, pero sí sabe Pues, quién es, lo ha persona- visto. Sí, claro, pero ¿Sí personalmente cree no. que de pronto en unos añitos usted se puede llegar a ver un poquito así? Sí, no, yo creo que ya me veo un poquito así. Bueno, en Las unos meses. Las canas no hay cómo esconderlas. Venga, Pero yo se quiero, parece. yo quiero ponerlo ya, y es el reto que lo quiero poner a usted porque ya sacó la sonrisita. Sí. Venga, por cierto, qué bonitos dientes. Vaya viendo. Embalsamados también. Embalsamados también. Pero bien, Mira, ¿cómo dice? Ponle que va. Dime. Este país lo ves oscuro, que viene oscuro. Lo veo un problema demasiado grave. Estoy muy preocupado con el futuro del país. ¿Por Mucho. qué? Porque lo que se viene haciendo desde siempre no desarrolla la economía de mercado, Ok. ni ninguna economía. Claro. Si ustedes miran estas cifras, es que un país que no le dé empleo a su gente, buenos empleos, no tiene cómo resolver sus problemas. O sea, aquí a los que nos va bien o más o menos bien Sí. somos unos muy poquitos. El grueso de los colombianos tiene una existencia miserable. ¿Cómo estará de sobrevive. mal este país que la gente se quiere ir? Total. Pero de esto solo hablo en Colombia yo. Y de pronto otro más. Hay una especie de manguala O les da entre miedo, ¿no? todos los sectores políticos para ocultar esto de los que mandan en Colombia. Como si no pasa nada. Inclusive me tocó un día que alguien me dijo, no, muy bueno que se vayan para el extranjero porque entonces vivimos de las remesas. Eso es demasiada ignorancia. ¿Sí? Sí, No, yo los invito a que nos unamos en una cruzada. Vamos a discutir en Colombia por qué carajos se van los colombianos a vivir a otra parte. ¿Quién es el culpable de que en Colombia no haya los suficientes empleos que deben haber? Oiga, total. Es que ese así es el punto. así Y si no hay empleos, ¿quién crea la riqueza? Un país que se convierte en un país de niños y de ancianos no puede tener futuro. No puede tener futuro. Y esto aquí lo silencian todos los que nos han gobernado, incluido Petro y el petrismo y los de antes. Y entonces, claro, yo soy como el diablo que digo estas cosas, no, pero bueno, pero- alguien las tiene que decir, Sí. porque son ciertas. Ya aquí les di las cifras, se las acabo de dar. En 2022 y 2024, en esos 3 años, 1,3 millones de colombianos que se fueron. Es que cuando me hace así, yo siento que es... Sí, no, es Sí, que cálmese, hay cosas cálmese. que me sacan la Es que, piedra. profe, ¿Qué le saca la piedra? Ese tipo de cosas. Profe, que la se guarde mentira. silencio sobre. Eso es una forma de mentira, no contar esto. Está bravo el Ok. profe. Y explicarlo, porque el punto es que nos lo tienen que explicar por qué se van. Ok. No se van porque estén aburridos en Colombia, de no. acuerdo. Se van porque, miren, yo aquí tengo el dato. A ver, El ¿por qué se van? 78% de los migrantes colombianos se van del país por motivos económicos. Y el 82% porque no ganaba lo suficiente en el trabajo que tenía. Ah, mire, y eso puede O sea, que pase. de vez en cuando viene un gringo a Colombia, un francés, un alemán, pero no se vienen a vivir a Es Colombia verdad. por millones. ¿Por qué? Porque en sus países viven mejor que aquí. Y nosotros los colombianos tenemos derecho a luchar por un país mejor. Lógico. Y a los que nos va más o menos bien en Colombia, más deber tenemos de jugárnosla a eso, porque no puede ser que porque a mí me va bien, entonces a mí me importa un carajo la suerte de los demás. No, a mí me importa la suerte de este país. Bueno, Y esa fue la decisión co- que tomé hace 55 como años. la está viendo tan oscura Alejito, Sí, ¿cierto? Pues, Hay- la ves oscura. ¿Más que estos 4 años de Petro? Es Del que, la presidente. herencia, es que esto viene así cayendo. Si ustedes observan, lo que pasa es que no tengo tiempo, la tasa de crecimiento, Sí. digamos, de los últimos 10 años anteriores a Petro,
fue mala pero superior. Los 5 fue mala pero bajando, empeorando. Y ahora con la de Petro es peor, porque claro, esto se está agotando. Claro. Entonces, por ejemplo, el lío de la deuda externa que tenemos una deuda de más de 200.000 millones de dólares, pero en última se está pidiendo prestado para pagar lo prestado, o sea que esa es una deuda que no dinamiza la economía. Más lo que se gastó Más lo ahorita el anterior gobierno. Claro. O sea que entonces Restrepo que estuvo acá, Sí. Sí. que dicen que es un duro en economía, ¿usted cómo lo ve? Pues mal le fue porque fue el ministro de Duque y ese gobierno fue horrible en economía. No, el doctor, yo lo voy a decir con toda A ver, cordialidad. porque dicen que es una Él eminencia. No, él puede haber leído mucho y profesor y todo, y eso pues no se lo quito, pero él es neoliberal y los neoliberales no entienden nada de economía para desarrollar a Colombia. Con esa economía les va bien a algunos. Y sobre todo a algunos países. Trump está feliz con De la Espriella, ¿no? Hágame el favor. ¿Y cómo Pero- ves eso? Pero pues terrible, porque sí. Porque es que el presidente de Estados Unidos no piensa en los intereses de Colombia, sino en los de Estados Unidos. Claro, él... Es que estamos en el capitalismo nadie regala nada. ¿Sí? Ok. Entonces, parte del lío que tenemos es que, claro, allá están felices con lo que sucede en Colombia, pero con lo que sucedió en los gobiernos anteriores también. Pero eso no le sirve a Colombia porque así no desarrollamos este país. Ay, Jesucristo. Yo Pero- quiero que tú hagas una cosa, ya que estamos haciendo la comparación, Alejito, Sí, porque... eso es lo que vamos a hacer. Mira, yo tengo la Ya, canción. Eso, ya la tiene. Ya, No, go, por ya. eso, pero... Ya. Jorge, usted no se puede ir sin eso. Hay Sí, una Jorge, frase por que favor. sale, Claro, que padrecito, dice, el Dios padre, mío, en Dios tus mío, manos colocamos este día que ya pasó y la el noche país que llega. Pero puede ponerlo así si quiere. Dios mío, en tus manos colocamos la izquierda que ya pasó y la la derecha derecha que que llega. No, yo soy muy respetuoso. Bueno, de las cosas. Listo, bueno, entonces bueno. poner temas Además, políticos. porque no. tuve excelentes amigos, grandes luchas cafeteras, Ok. las hice con el respaldo de la Iglesia Católica y varios Ah, hospitales. bueno. Entonces yo soy muy respetuoso. en Eres cosas. Entonces una entradita Soy y muy ya para respetuoso, soy muy despedirse, respetuoso en eso, sí. la gente que, además mucha gente muy conectada, Alejandro lo no quieren, salió. Jorge. Jorge lo Aquí quiere. también dice que Peckerman, la gente está Sí. diciendo. Que tan bonito Peckerman, ¿no? Mejor dicho, tiene ustedes... Bueno, terminemos esta vaina. porque- no, es que es una amiga muy querida y respetable que le estoy hombre. quedando No, mal. dale, Profe, dale, pero dale, no yo- se ponga no se bravo. ponga no, bravo. que no Arma tu estamos corazón, en no hora se ponga 20. bravo. Eso que con Diana No, Calderón, me pongo bravo, hombre. pero sí me da pena con ustedes. Su deber es dejarme aquí, mi deber es irme. No, se animó a decirle a muchas Petro gracias. que entre. Que entre Petro. Muchas gracias, en serio. Gracias. Venir y ustedes, queda abierta la invitación porque... Muchísimas gracias, John, Papacho, Alejo. A usted por a venir. todos los que nos acompañaron, mil gracias. Y otro día venimos. Y hablamos de echamos bareque, carreta. barete, Podemos todo hablar eso. de Y hasta otras fumamos cosas. bareque. Hablamos de bareque, paja, todo eso. Eso le hacemos. 8:50. No me meto en la vida personal de la gente. La calle.